Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías. Más aún, se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que se los había dicho. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra que Dios nos dirige ya hoy en el lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua en nuestro calendario litúrgico. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26 hasta el capítulo 16, versículo 4, hermanos y hermanas. Y continuamos con la palabra de Dios, que es ciertamente inspiradora. Hoy tenemos que hablar, hermanos y hermanas, de las angustias y las esperanzas. De eso trata la palabra de Dios hoy. Una vez, hermanos y hermanas, bautizados y una vez confirmados en la fe, todos nosotros, por nuestra vida sacramental, esperamos lo mejor de parte de vivir la fe, de encontrarnos con Dios a diario, de ser ante el mundo testigos de el poder, la maravilla, la existencia de Dios nuestro Padre. Pero ¿sabes qué, hermanos y hermanas? A veces en la vida las cosas no suceden como esperábamos. Hay días buenos y hay días no tan buenos. Hay días de enfermedad, hay días de salud, hay días de alegría, hay días también de tristeza. La vida cristiana se alterna, hermanos y hermanas, entre lo positivo y lo negativo. Y tal vez nosotros tenemos que pensar hoy con la palabra de Dios, esta inspiración por parte de Jesucristo nuestro Señor, advertencia, nos prepara, nos dice que eso va a pasar. Es claro Jesucristo, y qué bueno que lo es, sincero, transparente, es amante de la verdad, se refleja el amor que nos tiene, no va con paños tibios, no oculta nada, hermanos y hermanas, sino que es capaz de decirnos: les advierto esto, porque esto es lo que va a suceder. Aunque crean en mí, aunque estén bautizados, aunque den buen testimonio de mí, habrá altas y bajas. Habrá situaciones donde las cosas van a marchar excelentemente bien y habrá situaciones donde las cosas no marchan tan bien. Y para nosotros es una bendición, tal como lo dice el refrán: hermanos y hermanas, en guerra avisada no muere gente. Y para bien tenemos que seguir los consejos de nuestro Señor Jesucristo, que son los que nos abren el camino verdadero que tenemos que seguir para nosotros enfrentar todo eso que Jesucristo quiere para nosotros. Sobre todo lo bueno, la bendición, el amor de Cristo en nosotros, y tener la fuerza necesaria para enfrentarnos a aquellos momentos donde hay que dar testimonio, hermanos y hermanas, y ser fieles a nuestra profesión de fe y convicción en Jesucristo el Señor. Esto lo hizo Jesucristo hoy con sus discípulos, hermanos y hermanas, y para nosotros en el mensaje es también dirigido directamente a cada uno de nosotros. Seguimos en el discipulado, seguimos en el mundo, seguimos teniendo esas experiencias, hermanos y hermanas. Ahora, preparémonos para todo esto, dice Jesús, y cuentan con una ayuda. Y cuentan con una fuerza. ¿Has notado tú cómo últimamente Jesucristo está anunciando la venida del Espíritu Santo? Jesucristo está haciendo una alusión bien fuerte a esta presencia de Él espiritual a través del Espíritu Santo, como lo que va a haber luego de su ascensión hacia la derecha del Padre. La vida de Cristo, hermanos y hermanas, física, material, de carne, se dio en esos 3 años de vida pública. Luego de la muerte, hermanos y hermanas, tenemos a un Cristo vivo, resucitado, con un cuerpo glorificado, que pasa un tiempo muy corto en medio de sus compañeros,
para de alguna forma dar testimonio de que resucitó y está vivo, y de ahí moverse a que ¿sabes qué? Yo no voy a estar mucho tiempo con ustedes. A donde yo voy, pues no pueden ir ahora, irán más tarde, pero me voy a quedar con ustedes en una presencia nueva. Por eso es que estamos hablando una nueva forma de ver a Jesucristo, una nueva forma de relacionarnos con Jesucristo espiritualmente, porque así es que se hace presente Jesucristo en nuestras vidas, y no solamente la presencia de Jesucristo, la acción, la obra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Importante para nosotros. Escucha esta idea, fuerza que hemos hoy, pues hermanos y hermanas, sacado precisamente de la palabra de Dios, que nos va a ayudar a entender mucho de lo que tenemos que enfrentar y de la victoria que hemos de tener en Jesucristo nuestro Señor. No podemos nosotros separar la acción del Espíritu Santo de la memoria de Jesús. No podemos hacerlo, hermanos y hermanas, si el Espíritu Santo es anunciado por nuestro Señor Jesucristo de que viene, de que es una fuerza de lo alto, de que el Padre lo envía en nombre del Hijo, y ahí está el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, la presencia de Jesús sigue viva en medio de nosotros gracias a ese poder del Espíritu Santo, y en esto es que nos va a ayudar. ¿Has sentido tú la presencia del Espíritu Santo? ¿Has vivido tú en ese bautismo y en esa confirmación esa presencia espiritual de Jesucristo en nuestras vidas? De eso se trata, y por eso tenemos que abundar hoy un poco acerca de este mensaje que suena algo difícil, hermanos y hermanas, pero que es de fortaleza. En medio de las angustias nace para nosotros, por la palabra de Cristo, esperanza, y es para ti. Porque ¿quién no está en angustias, hermanos y hermanas? ¿Qué matrimonio no está en angustia? ¿Qué familia no vive angustia? ¿Qué grupo, qué asociación no está en angustias? ¿Qué iglesia no está en angustias? Es ahí donde el mensaje de esperanza tiene que llegar hoy, hermanos y hermanas, y si es para ti, abre tus brazos para que recibas esta esperanza. Jesús, hermanos y hermanas, en esta palabra de Dios hoy, en este evangelio, nos advierte de las consecuencias, y escúchalo bien, y de los peligros que tenemos que enfrentar cuando uno se vuelve fiel y leal a Jesucristo nuestro Señor, que nos lo ha señalado aquí durante estos días. Nos volvemos fieles y leales a nuestro Señor Jesucristo vivo en medio de nosotros, y tendremos que enfrentar por tal motivo pues una serie de situaciones de bendición, pero también de angustia. Ahí está la realidad. No se trata, hermanos y hermanas, de que cuando me bautizo, que cuando creo en Jesucristo el Señor, que cuando me casé por la iglesia, que cuando tengo una familia constituida en las cosas de Dios, una familia cristiana, pues no se trata de salvarnos del mundo. Y escucha lo que estamos diciendo. O de alguna forma que nos alejemos, porque como estoy bautizado y creo en Dios y comulgo y confieso, pues leo la palabra de Dios, creo en ella y creo en el Cristo vivo, pues ahora Dios me va a alejar de toda tribulación o de todo conflicto. Es que hay mucho problema, hermanos y hermanas. ¿Sabes tú qué? En la ley testamentaria, una persona que recibe una herencia tiene que aceptar tanto los bienes como las deudas. Fíjate, así es que funciona el mundo de las herencias. Alguien quiere renunciar a la herencia, un heredero puede renunciar a la herencia, pero no puede decirle al juez, ¿sabe qué? Yo lo único que quiero recibir de mi padre son los bienes, el dinero, las propiedades, pero a mí no me interesa heredar las deudas que tiene. Y el juez le dirá, usted hereda el neto, tanto los bienes como las deudas, y si renuncia a la herencia, tiene que renunciar a la totalidad. Y fíjate por qué te lo señalo. Porque algunos piensan que pues me convertí, estoy con Dios, estoy cumpliendo, que vengan todos los bienes y que vengan todas las bendiciones, que vengan todas las sanaciones, que vengan todos los favores de parte de Dios. Ahora, Señor, yo no estoy dispuesto a recibir lo malo, las situaciones de enfermedad, de conflicto, de angustias. Ahí es que tenemos que vernos. Cristo nos dice, tendremos que pasar por eso. Ahora, yo tengo una fuerza para ti. Yo tengo una herramienta para ti que si la tienes contigo, si crees en ella, soy yo mismo. Y el que te va a dar fortaleza y el que te va a ayudar a pasar por todas estas situaciones y conflictos que vivimos en angustia en el mundo,
va a ser la fortaleza de ese Espíritu Santo que Él nos da. ¿Está claro eso en medio de nosotros, hermanos y hermanas? Por lo tanto, no es alejarnos de las tribulaciones, no es alejarnos de los conflictos, sino, hermanos y hermanas, de hacer este mundo más humano. Y cuando hablamos de hacer el mundo más humano, Cristo nos deja pasar por muchas de estas experiencias para hacernos más humanos nosotros. El mundo deshumaniza y por lo tanto Cristo quiere que seamos humanos, verdaderos humanos. Cristo fue la imagen del verdadero hombre, el verdadero ser humano creado por Dios nuestro Padre. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues ahí está. Es durante todo esto, la bendición y las angustias que enfrentamos en el nombre de Dios, donde nosotros recobramos la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y por eso, hermanos y hermanas, ten cuidado. No es tanto salvarnos del mundo, no es tanto alejarnos de las tribulaciones y de los conflictos, sino de hacernos más imagen de Dios. Y esto se hace, hermanos y hermanas, dando testimonio, dice Jesucristo nuestro Señor. ¿Dando qué tipo de testimonio? Lo que Él nos ha enseñado hasta hoy, del amor de Dios en medio de la gente, en angustias, en esperanzas, de que todo va a cambiar en el nombre de Dios, de que lo seré capaz de sobrepasarlo, pasaré por ello y lo enfrentaré. Una de las cosas que viven los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y tal vez en estos discursos de despedida de nuestro Señor Jesucristo que nosotros vemos, es que ellos tuvieron que haber admirado, ¿no?, la fuerza que tuvo Jesucristo, hermanos y hermanas, pues para sanar, para hacer sus milagros, para caminar sobre las aguas, para multiplicar los panes, para transformar el agua en vino, para resucitar de entre los muertos a 3 personas que habían fallecido. Hermanos y hermanas, ciegos, cojos, mudos, hermanos y hermanas, sordos. La fuerza, la creencia que tenía Cristo. Pero si algo tenemos que estar impactados, como estuvieron impactados los discípulos, fue la fuerza que tuvo Cristo, hermanos y hermanas, para enfrentarse a la muerte de cruz. La fuerza que tuvo para enfrentarse a ella y el poder de Dios en él que lo resucita. Una vez Cristo está resucitado y está entre sus discípulos, imagínate tú, la bendición que tienen los discípulos, los apóstoles. Es como decir, quédate con nosotros y no te vayas. Eres increíble, has hecho cosas maravillosas en 3 años, has enfrentado a la muerte, has resucitado, no te vayas. Quédate con nosotros, te necesitamos ver todo eso otra vez para nosotros poder hacerlo igual que tú. Pero Cristo tiene que regresar a la derecha del Padre, como veremos pronto en la ascensión. Entonces uno se quiere quedar, hermanos y hermanas, con Jesucristo todo el tiempo, física y materialmente. Pero ahora es un asunto espiritual. Por eso hablamos de ver a Cristo con nuevos ojos, hermanos y hermanas. Quisiéramos tener a Cristo, esa presencia del Cristo histórico que vivió aquí hace 2000 años en medio de nosotros, con ese poder, hablando en todas las situaciones a la familia, ¿verdad? Sería una bendición. Pero no es así. Es un Cristo espiritual, el que tenemos que descubrir, el que tenemos que vivir, el que tenemos que tener a nuestro lado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, conviene que nosotros vivamos dentro de esa fe que es la que Cristo quiere. Hay que sembrar en el Espíritu de Dios. Siembra en esa familia en el Espíritu de Dios. Siembra en ese matrimonio en el Espíritu de Dios, porque vamos a cosechar cosas de Dios y cosas espirituales, dejando ver al otro, hermanos y hermanas, que yo no odio. Eso es separar en el Espíritu de Dios. Eso es tener a Cristo vivo en medio de nosotros, dejando ver al otro que por lo que ha pasado en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra amistad, ¿sabes qué? Yo no te desprecio. Eso es lo que tenemos que hacer. Como hermanos, vivir en armonía. Eso es la presencia de Jesucristo en nuestro Señor. Aún en medio, hermanos y hermanas, de violencia, advierte nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de persecuciones por las que tendremos que pasar, conflictos, hermanos y hermanas, que se generan precisamente por el anuncio de este Evangelio y de la palabra de Dios. ¿A cuántos no les ha costado la enemistad, la pérdida de familia, de amigos, por profesar la fe en Jesucristo en nuestro Señor,
por ir a misa todos los domingos, por hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre, por no meterse en aquel lugar porque soy cristiano, por no estar de acuerdo con hacer aquello otro porque soy hombre y mujer de Dios. ¿A cuánto no les ha costado un dolor de cabeza? Esa es la realidad que todos nosotros vivimos, hermanos y hermanas. Todo esto, dice Jesucristo nuestro Señor, hoy, hermanos y hermanas, va a ocurrir. Y por lo tanto las palabras de Cristo son fuertes. Oiga, les estoy diciendo esto para que no se escandalicen. Esto va a pasar a pesar de que sean fieles a mí. Para que no tambaleen. En otras versiones dice la palabra de Dios. Cuando llegan estas situaciones, hermanos y hermanas, a veces tú y yo no reconocemos, no recordamos lo que Jesús nos ha enseñado. A veces se nos olvida en nuestra memoria corta lo que predicó el sacerdote acerca de esto, lo que dijo el Papa acerca del otro, lo que el testimonio de la vida del santo me hace llegar a entender lo que está sucediendo, lo que he leído de la propia palabra de Dios, lo que Cristo ha profetizado que se cumple, hermanos y hermanas. Por eso es que Cristo dice, estas cosas pasarán, prepárate. Por eso Cristo dice, os he hablado de esto, para cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Esa hora nos llega a todos. A lo mejor tú estás en esa hora, en la hora del conflicto, en la hora de la angustia, en la hora de la enfermedad, en la hora de la tribulación, en la hora en que se cierran las puertas, hermanos y hermanas, en la hora en que parece que no sale el sol y permanece la oscuridad. A lo mejor tú, hermano y hermana, esposo y esposa, estás en ese momento, en esa hora. Esta palabra es para ti. Anímate en el nombre de Jesús nuestro Señor. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué está contestada en la palabra de Dios hoy? ¿Cuál es esa fuerza espiritual que necesitamos para enfrentar estos conflictos? Ese odio que a veces tenemos que enfrentar, el desprecio que a veces vivimos, la violencia en medio de lo más central de nuestras vidas, que es el matrimonio y la familia, los señalamientos por parte de otros que nos acusan de ser fanáticos, la división. ¿Qué ocurre cuando pongo la palabra de Dios antes que la palabra de los seres humanos? Cuando ocurren estos problemas en mi familia, en mi matrimonio, como hemos dicho, hermanos y hermanas, entre los amigos, ¿no? ¿Cuál es esa fuerza? Hoy Jesús la describe, hermanos y hermanas, y tú lo sabes, como el Paráclito, como el Consolador. Paráclito quiere decir aquel que es llamado junto a uno. Alguien que es llamado junto a mí. ¿Verdad? Y cuando estamos en conflictos, llamamos e invocamos a Dios para que esté junto a mí. Invocamos a Jesús para que esté junto a mí. Invocamos al Espíritu Santo para que esté junto a mí. Eso es lo que significa Paráclito, aquel que es llamado junto a mí. El defensor, un abogado, que está aquí, ¿para qué? Para defenderme. Él es el Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas. Cristo lo empieza a dar a conocer. El que infunde en nuestros corazones la paz que tanto ansiamos en medio de las angustias de las que estamos hablando. La serenidad que tú y yo necesitamos, esa calma en medio de las adversidades que son con frecuencia desde la noche hasta la mañana. Y la alegría, hermanos y hermanas, que debemos tener por las cosas de Dios. Porque aún en medio de todo lo que nos pasa hay que sonreír. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Invoco a alguien a mi lado y no es cualquiera. Es alguien con fuerza y poder de lo alto. Amén. Cuando nos pasen estas cosas, hermanos y hermanas, aquí abajo, aquí en la tierra, la carga es fuerte y parece que nuestra cabeza se inclina para mirar hacia abajo. Anímate, es lo que dice Cristo. Cuando te pasen estas cosas y tu cabeza se inclina por la carga tan fuerte mirando hacia abajo, eleva tu cabeza y tu cabeza hacia lo alto, bien alto hacia arriba, porque de ahí es que nos viene el auxilio. El auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Jesús dice algo muy hermoso, hermanos y hermanas, ese Espíritu Santo da testimonio de mí. Y no solamente Él, el Espíritu Santo de Dios, sino que ustedes darán testimonio de mí. Así que fuerza combinada. El Espíritu Santo conmigo en medio de las situaciones,
dando testimonio de que Él vive, de que Él es fuerza, de que Él sigue obrando, de que Él es milagroso, de que Él sana, de que Él exorciza, de que Él nos viene a llevar a lo que es bueno. Ese Espíritu Santo da testimonio de la presencia que nos salva, que nos defiende, que nos protege, hermanos y hermanas. Y también ustedes, ese esfuerzo compartido, una parte la hace Él, una parte la hago yo. Por eso Cristo habla de que también ustedes darán testimonio. Y Cristo apuesta a nosotros, hermanos y hermanas, en que daremos testimonio. Cristo apuesta hacia nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Él dice que nosotros, hermanos y hermanas, le conocemos desde el principio. Que nosotros creemos desde el principio. Claro, ¿cuál es el principio? Una vez le conozco, una vez me bautizo, una vez me convierto, una vez lo tengo como Señor de mi vida. Desde el principio ustedes han creído en mí. Y fíjate, hermanos y hermanas, y esto es fuerte, las situaciones que menciona Cristo aquí para aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo, como también para los de hoy. Dice incluso nuestro Señor Jesucristo que llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Es fuerte. No solamente son problemas de familia y matrimoniales, hermanos y hermanas, sino que algunos cristianos, esa angustia que tienen que vivir por ser hijos de Dios, va a llevarlos a perder la vida. Y hay quien los mate en el nombre de Dios, o que están rindiendo un servicio a Dios. De hecho, la muerte de Jesucristo nuestro Señor se llevó a cabo por unos líderes religiosos de su tiempo que pensaban que rendían un servicio a Dios, quitando a este estorbo del medio que está confundiendo al pueblo con una teología y una enseñanza, una doctrina y un cumplimiento errado de las cosas de Dios. Jesucristo lamentablemente fue, hermanos y hermanas, pues sentenciado a muerte en el nombre de Dios. Todas estas cosas ocurren desde un nivel grave hasta un nivel más sencillo, pero ocurren. Y Jesús también describe quién es capaz de causarle daño a los cristianos, quién es capaz de hacerle no el bien a los bautizados, a los que son fieles y leales a Él. Cristo dice en su palabra, hermanos y hermanas, estos son los que no han conocido al Padre. Estos son los que no me han conocido. Esos son. Y nosotros a veces sabemos los que son. Los que tienen la fe débil, los que ya no tienen fe, los que ya no van a misa, los que no creen en Dios, los que no practican la vida de fe y oración, los que han descuidado incluso la propia palabra y enseñanza de Dios. Entonces sabemos identificarlos no para hacerle daño, sino para orarle a Dios que todo esto cambie para siempre. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ese testimonio que espera Cristo de nosotros, porque a mí no me cabe duda de que el Espíritu Santo dará testimonio para nosotros en nombre del Padre y de Jesucristo el Señor, en medio de mi tribulación. Ahora, en nosotros, haz énfasis en ese testimonio, hermanos y hermanas. Y testimonio en el sentido que Cristo está hablando aquí es estar en comunión con Jesús. Tener una vida de intimidad con Jesús. Eso es testimonio. No confundas el testimonio, hermanos y hermanas, con prácticas religiosas. Cuidado, con devociones. Hay algo de testimonio ahí, pero el testimonio mayor que me da fuerza para vencer es que estoy en comunión con Él. Es que mi vida está en intimidad con Jesús, hermanos y hermanas. Es el trato cotidiano mío con Jesús, de diario, de cada hora, de cada minuto en su nombre. Eso es creer en el Evangelio, ese testimonio que busca Jesucristo. Escuchar con meditación y reflexión, detenimiento y sin prisa, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, escucharla, ¿no? Creer en esas enseñanzas que todos los días nos menciona Cristo algo que tenemos que hacer, por lo cual vivir para tener el sentido de la vida es frecuentar los sacramentos. Frecuenta los sacramentos en el nombre de Dios. Es, hermanos y hermanas, ver también el testimonio en los santos. El testimonio de una vida entregada y de bendición. Es también, hermanos y hermanas, reconocer a Jesucristo vivo en el débil, en el semejante,
en el prójimo que está a nuestro lado es tener su espíritu, es amarlo a Él. Eso es parte de nuestro testimonio. Testimonio, hermanos y hermanas, es tener una experiencia personal y viva de Jesús. Eso es un testigo, hermanos y hermanas. Un testigo no solamente es alguien que sabe que algo es verdad. No solamente es eso un testigo. Un testigo es también alguien, hermanos y hermanas, que está dispuesto a decir la verdad, a vivir la verdad que conoce. Y eso es lo que espera Cristo de todos nosotros. Una fuerza de lo alto nos espera y ya la tenemos. A veces necesitamos renovarnos en esa fuerza de Dios presente en nosotros con su obra que nos ayuda a vivir en medio de las angustias, en esperanza de que todo cambiará en el nombre de Dios. Vamos a concluir sencillamente hoy, hermanos y hermanas. Y algo importante que nos recuerda la palabra de Dios hoy es que no podemos separar la acción del Espíritu Santo de la memoria de Jesús, el Señor. Eso es, hermanos y hermanas, una combinación de fe que nunca puede fallar en nosotros. No se puede, hermanos y hermanas, diluir. Y escucha lo que estamos diciendo, el mensaje de Jesús. Cuando tú diluyes mucho, las cosas pierden la esencia, pierden su valor, pierden su significado. Cuando tú diluyes las cosas, ya no saben a lo que tenían que saber. Cuidado que nuestra fe diluya las cosas de Dios. No, que si soy cristiano, todo va a ser bendición, todo va a ser bueno, no vas a tener problemas, serás protegido, no te pasará nada. Cuidado con diluir las cosas de Dios. Las cosas de Dios son más espesas, hermanos y hermanas. Tienen más sustancia y contenido, ¿no? Estaré protegido, pero tendré que pasar. A lo mejor tengo que sufrir y vivirlo, incluso hasta morir por alguna situación. Eso es parte del mensaje y es completo. No volvamos las cosas de Dios y las creencias vagas, hermanos y hermanas. Y cuando decimos vaga, es carente de sentido, que no tienen definición, que no se pueden definir, ¿no? No volvamos el cristianismo en nuestra vida, en Jesucristo nuestro Señor y nuestro testimonio, en una acción pasiva que me dé, que aquí estoy yo para recibir, soy destinatario. Oiga, hay que convertirse también en protagonista. El cristiano es proactivo, vive en la acción del Espíritu Santo en nosotros. No podemos ser impostores, hermanos y hermanas. Impostores bautizados, impostores cristianos, impostores hombres y mujeres de fe, impostores hombres y mujeres de oración. No, hermanos y hermanas. No podemos en nuestras acciones en esta tierra ser anticristo. No podemos ser anticristo. Nuestro testimonio no puede ir en contra de Él, sino a favor de Él. Tener, hermanos y hermanas, la imagen o una imagen vaga de Dios en la mente y en el corazón es lo que nos va a llevar a permanecer en la angustia y a perder la esperanza. Por eso, hermanos y hermanas, demos testimonio con el Espíritu Santo que viene pronto y Jesús sigue anunciando. Amén y amén. Poderosa la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para levantarnos hoy en un día excelente para todos nosotros. Salmo hoy para terminar en oración es el Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y predicación, meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para gloria y honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, te va a ir bonito. Sobre todo, serás bendecido y bendecida. Nos vemos mañana.